que es nuestra querida amiga abogada y nos puede constatar acerca de esto, que realmente puedes tener un derecho acerca de tu propiedad cuando estás estableciendo esos límites. Y los que no son dueños no tienen ninguna responsabilidad sobre la propiedad. Entonces, si nosotros utilizamos este ejemplo para trasladarlo a la parte emocional y aún más allá a la parte espiritual, nos podemos dar cuenta que los límites son reales aunque no los podamos ver. Y aunque son menos visibles, existen y necesitamos aprenderlos a colocar. Podemos definir esos límites intangibles y reconocerlos como una realidad siempre presente, porque eso nos puede aumentar la capacidad de amar y tal vez salvar nuestra vida, salvar nuestro corazón, salvar nuestra autoestima. Estos límites definen el alma, van a definir lo que somos internamente y nos van a ayudar a preservarla y a cuidarla. Sé que has escuchado esto en algún momento. Sobre toda cosa que tú guardes, que tú atesores, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de ahí es en donde brota toda la vida. Vamos a ver, los límites nos ayudan a entender lo que soy y lo que no soy. Me definen como persona. Me muestra dónde termina mi persona y dónde comienza la otra. Y entonces esto nos va a dar un sentido de propiedad. Tengo libertad cuando sé cuál es mi dominio y mi responsabilidad, en dónde comienza mi terreno y dónde termina. Tú sabes qué hacer en ese lugar. Tienes la libertad para hacer en ese lugar lo que tú quieras, pero a la vez asumes la responsabilidad de lo que sucede ahí. Porque en la vida vas a tener muchas y diferentes opciones. Y yo creo o yo sé que aun cuando en tu casa, aun cuando en tu territorio tú tienes la libertad de hacer muchas cosas, estoy segura que no haces tiradera en tu casa, ¿verdad? Que tratas de tener tu espacio lo mejor posible, que cuidas tu territorio, que lo guardas, pues con celo, ¿no? No te gustaría que te echaran la basura adentro de tu casa, o no te gusta que te echen la basura fuera de la banqueta. Bueno, pues eso es específicamente lo que sucede en nuestra vida. Piensa qué confuso sería si alguien te dijera a ti, cuida de este territorio con mucho cuidado, pero yo te voy a hacer responsable de lo que sucede aquí. Pero que no te dice dónde es el territorio, que no te marca los límites. ¿Podrías tú dar cuentas de eso después? No sería posible, ¿verdad? Porque no sabes hasta dónde vas a tener que cuidar o cuál es tu responsabilidad. Eso mismo sucede emocional y espiritualmente. Fuimos diseñados para que cada uno viva dentro de nosotros mismos, es decir, habitamos nuestra propia alma y tenemos la responsabilidad de lo que somos. Cada corazón tiene sus propias amarguras y ningún extraño dice comparte sus alegrías. Quiere decir que nadie sabe lo que sucede dentro de tu corazón, más que tú misma, ¿verdad? Aun cuando lo quieras expresar, lo quieras explicar, lo quieras platicar con alguien, nadie sabe más que tú misma y obviamente Dios sabe también qué es lo que sucede dentro de tu pensamiento y de tu corazón. Entonces, tenemos que tratar con nuestra alma, tenemos que tratar con nosotras mismas. Dejar lo bueno por dentro y lo malo por fuera. ¿De qué color te gusta que tu casa esté pintada? Tú escogiste el color, tú sabes que ese color es tu preferido, que lo elegiste, que te gustó y no permitirías que tu vecino, tu vecina o alguien externo viniera a pintar tu casa de un color que a ti no te gusta. ¿Estás de acuerdo? ¿O sí lo harías? Bueno, dices, bueno, si es gratis, pues sí que venga, ¿verdad? Pero no lo permitiríamos. ¿Por qué? Porque tú tienes algo que cuidar, que es tu territorio. Pues eso sucede en nuestra vida. Nadie tiene la autoridad, nadie tiene el derecho de poder pintar tu alma, tu corazón, tus pensamientos de un color que a ti no te gusta. Entonces, cuando de repente nosotros expresamos algo como, es que tú me haces ser como soy, ahí tenemos un gran tache,
un gran tache que hay que corregir. Hay una ventana rota que necesitamos reparar. ¿Por qué? Porque imagínate que nosotros estamos otorgando la autorización, estamos otorgando el permiso a alguien externo de entrar a un territorio que es nuestro corazón y que no tiene la capacidad o no tendría que tener el derecho ni la capacidad de cambiar tu esencia, tu alma, tu forma de ser. ¿No te ha pasado que de repente dejas de ver a alguien y probablemente ese alguien ha pasado circunstancias muy difíciles en su vida y dices, ¿cómo le ha tratado la vida que lo ha vuelto o la ha vuelto tan amargado o amargada, verdad? ¿Por qué? Porque permitió que cosas externas definieran lo que él o ella es internamente. Entonces, a veces tenemos lo malo por dentro y lo bueno por fuera. Y necesitamos tener una puerta muy bien diseñada y muy bien específica. ¿Para qué? Para que los límites no sean murallas, ni sean muros gigantes que no le den paso a entrar a lo bueno y sacar lo malo. Entonces, es importante que los linderos o esos límites que tú establezcan, escucha esto, sean lo bastante permeables para permitir el flujo que deje y permita entrar lo positivo y lo suficientemente resistentes para dejar fuera el peligro. Vamos a ver algunos ejemplos de límites. ¿Cómo podemos establecer algunos límites? Vamos a verlo. Dijimos que hay límites que no se ven, pero que son necesarios establecerlo. La piel. Fíjate esto bien importante, porque vamos a poder descubrir aquí algunas cositas. La piel, como seres humanos físicamente, es el límite principal que nos define. No sé si tú has escuchado esta frase, tengo que salvar mi pellejo, ¿no? El cuerpo físico es lo primero que aprendemos a diferenciar de todos los demás. En la infancia, lentamente aprendemos que somos diferentes a nuestra madre y a nuestro padre que nos están acariciando. El límite de la piel mantiene lo bueno por dentro y lo malo por fuera. De hecho, cuando tú tienes toxinas dentro de tu cuerpo, ¿por dónde las transpiramos? A través de la piel, ¿verdad? Y todas esas toxinas horribles salen a través del sudor. Por nuestra sangre y nuestros huesos están siendo cubiertos por la misma piel de manera interna y nos protege la piel de todo tipo de infecciones. Fíjate, cuando hay un abuso sexual, cuando de repente hay un abuso sexual o las víctimas de abuso sexual suelen tener un sentido de los límites muy empobrecido. ¿Por qué? Porque en los primeros años en su vida o en cierto periodo de su vida aprendieron que su propiedad no comenzaba en la piel, en el toque. Y entonces otras personas invadieron su propiedad para hacer con esa persona lo que se les antojara. Entonces, como resultado, puede que tengan dificultad para establecer límites cuando llegan a edad adulta. Las palabras, otro tipo de límite, las palabras. En el mundo físico, dijimos que, ¿qué tienes ahí en tu casa como límite? Una valla, una reja, un muro, etcétera, lo que sea. Pero en el ámbito espiritual, una palabra es un límite. Las palabras demarcadoras de límite, escucha, ¿cómo es que podemos poner límites con las palabras? La palabra que demarca esto es la palabra no. ¿A cuántas nos cuesta trabajo decir no? ¿Verdad que sí? Es una palabra muy demarcadora que establece límites. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Esta palabra, simple palabra, tan pequeñita que a veces nos cuesta mucho trabajo y que se nos atora como que de repente aquí, nos permite que otros entiendan que nosotros somos personas independientes y que tenemos control sobre nuestro ser. Y tenemos que ser muy claros en nuestros no y también muy claras en nuestro sí. ¿Has escuchado esta parte en donde dice que tu no sea no y que tu sí sea sí?
Eso demarca límites, eso te va a ayudar cuando tú te mantienes con firmeza ante tus no y tus sí, entonces vas a empezar a ser una persona que demarca límites. Otro ejemplo, bueno, con respecto a esto de las palabras, ¿cómo es que lo podemos decir? Es difícil que alguien conozca tu postura, y más si no se lo estamos definiendo verbalmente. Cuando nosotros decimos, esto me agrada, esto es algo que no me agrada, esto es algo que voy a hacer, esto es algo que no voy a hacer. Entonces, no me gusta que me grites de ese modo. Esto está transmitiendo un mensaje claro acerca de cómo las demás personas se pueden relacionar con nosotros. Y cuando las establecemos desde un principio, va a ser mucho más fácil que tú demarques, que tú coloques un cerco, aunque no sea visible, pero las palabras ayudan mucho a poner cercos en lo emocional y en lo espiritual. Otro ejemplo de límites, otras personas. Es necesario depender de otros para poner y mantener los límites. Como por ejemplo, las personas que están sometidas a la adicción o la dependencia de otra persona, a control o abuso, descubren que tras largos años de mantenerte en esa posición y amar demasiado, solo puedes encontrar energía para crear límites en un grupo de apoyo, en un sistema de respaldo que te dé fuerza, como tu familia, como una comunidad de fe, como probablemente un terapeuta. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a poder decir no al abuso y al control. Eso es cuando a lo mejor la relación está llevando a un control excesivo o a un abuso excesivo. Otro tipo de límite, las consecuencias. Este ayuda mucho a nuestros hijos, no solamente en la relación matrimonial. Este te puede ayudar mucho también para tus hijos, las consecuencias. ¿Qué pasa si alguien invade tu propiedad, tu casa, sin tu permiso? ¿Qué va a suceder? Unas van a salir con la escoba, ¿verdad? Otras van a salir con el teléfono a hablar a la policía. ¿Qué pasa si alguien invade tu propiedad privada, la propiedad privada? Hay consecuencias. Los carteles dicen prohibido el paso. Y si te dicen prohibido el paso, ¿qué hay después de eso? Una consecuencia, ¿verdad? No puedes pasar de este lugar porque si no hay una consecuencia. Están dando una prevención de sanción a los intrusos. Del mismo modo que se fijan consecuencias para ciertas conductas, necesitamos respaldar nuestros límites con consecuencias. ¿Cuántos matrimonios no se pueden salvar si alguno de los cónyuges o alguna de ustedes hubiere llevado a cabo su amenaza? ¿Alguna vez has hecho alguna amenaza? Si no dejas de tomar o si no dejas de venir a casa de medianoche o de golpearme o de gritar a los niños, me voy y no vuelvo hasta que comiences un tratamiento. Hemos hecho probablemente muchas amenazas, ¿verdad? Y no hemos tenido tal vez la firmeza de mantener no solo la amenaza y no con el hecho de vengarnos, sino que podamos mostrar que hay una consecuencia de una acción que no es benéfica para la relación o benéfica para la familia. Cuando jóvenes adultos pueden tener una vida distinta, cuando los padres de repente no cumplen sus promesas acerca de las amenazas. A ver, si no dejas de fumar tal cosa, ya no vas a estar o búscate otro lugar para dormir. Solo amenazamos, ¿verdad? Pero no hacemos cumplir las amenazas. Y no quiero decir que te pongas estricta y que corras a todo mundo, no, sino que estamos hablando de qué forma a veces no hemos sido firmes para poder establecer límites. Yo escribía una vez algo, y esto es algo que he aprendido en mi vida. Ceder no es perder y confrontar no es pelear.
Establecer límites no tiene que llevarte a una actitud grosera, ni tampoco una actitud arrogante, ni prepotente, sino simplemente ser firme. Es muy diferente ser firme a ser grosera o ser vengativa o sobrepasarte en las líneas del respeto. Las consecuencias proporcionan unas, ¿has visto esos alambres de púas? ¿Sí los has visto? Esos son como más agresivos, ¿no? Que te dicen, ¿no? De plano aquí no puedes. Pues haz de cuenta que las consecuencias son como ese alambre de púas. Son púas filosas a aquellas cosas que representan un peligro para tu vida. Hay unos límites que vas a poder utilizar y cambiar, como por ejemplo las palabras, ¿no? Te voy a decir que no en este momento, pero si tú transgredes ese límite, pues voy a tener que poner ese cerco de púas en donde va a haber una consecuencia acerca de. Les enseña que valoramos nuestro compromiso de vivir acorde con principios benéficos. ¿Tú tienes principios benéficos que has defendido? Que tú has dicho, esto no tiene que ser así porque yo estoy defendiendo un principio, un valor que sé que no debe de ser correcto. Y tienes que luchar para cuidarlo y protegerlo, como por ejemplo tus hijos. Otro ejemplo de límites, la distancia física. Dice Proverbios 22:3, el prudente ve el peligro y lo evita. A veces, alejarse físicamente de una situación puede permitirnos mantener los límites, porque te ayuda a reponerte física y emocional o espiritualmente, más cuando en la relación ha habido situaciones de agresión física. Es necesario que necesitas también mantener una distancia para poder resguardarte del peligro, para poder apartar ese tiempo específicamente para reponerte, para reparar tu vida y para poder tener la fuerza y después decidir enfrentar el problema. Otro ejemplo de límite es el tiempo. Librarse por un tiempo de una persona o un proyecto puede ser una manera de tomar nuevamente posesión sobre algún aspecto de tu vida que se te ha ido de las manos y que necesita nuevamente establecer límites. Cuando de repente hay una separación temporal, esa separación temporal tiene que llevarte a una reparación emocional interna para que tú, al regresar a la relación, hayas aprendido a establecer esos límites. Vamos a otro tipo de límite, el distanciamiento emocional. El distanciamiento emocional es un límite pasajero que puede darle a tu corazón un espacio suficiente para estar a salvo. Cuando de repente tú te conflictúas con alguien y eso daña mucho en tu corazón, en la relación, es temporal, por eso menciono que es temporal, porque no podemos estar lejos de las personas para siempre, sino necesitamos un lugar seguro donde descongelarnos emocionalmente. A veces necesitamos digerir qué fue lo que pasó. Hay impactos emocionales muy fuertes, como por ejemplo una infidelidad, que no sabes cómo responder. Necesitas algo dentro de ti que se necesita renovar y necesitas descongelarte para que puedas nuevamente retomar la relación con un pensamiento y con una claridad y una perspectiva mucho mejor. Continuar confiando emocionalmente en una persona que ha sido abusadora o adicta sin realmente demostrar un verdadero cambio puede ponernos en mucho peligro. ¿Cuáles son los problemas de límites? ¿Cómo puedes identificar si tú tienes un problema de límites? ¿Cómo lo podemos identificar? Vamos a considerar 3 tipos de personas. Y aquí es en donde tú puedes identificarte dónde te encuentras. En alguna de las 3 nos tenemos que acomodar, chicas. Vamos a decir, no, es que yo no me coloco en ninguna. Yo creo que no son, sí, nosotras estamos en alguna de estas 3,
Identifica. La primer característica que podemos observar si nosotros tenemos algún problema de límites es si somos personas complacientes, que decimos sí a lo malo y vamos a ver algunas características. Las personas complacientes no tienen límites bien definidos y precisos. Se funden con las exigencias y necesidades de los demás. No son independientes. Generalmente terminan en el plan de alguien más, en las necesidades de alguien más. Minimizan las diferencias con los demás para no causar problemas. O sea, mientras menos pueda meterme en problemas, mucho mejor. Son como camaleones. Después de un rato no es posible que tú los puedas identificar dentro del medio porque su radar emocional y espiritual está dañado. No saben cómo cuidar su corazón. Entonces, ¿cómo se puede dar cuenta? Si frecuentemente te sientes, si frecuentemente te ofendes por lo que alguien dijo y generalmente tiendes a retirarte para no dañar tu corazón. O sea, lo que haces es retirarte. Cuando realmente cuando estas personas o los complacientes tienen mucha dificultad para utilizar la palabra no, cuando tú te cuesta trabajo y se te queda aquí la palabra atragantada, o sea, cuando sabes que debes de decir que no y no la dices por diferentes motivos, porque te da miedo a herir los sentimientos de los demás, porque tienes miedo al abandono o a la separación, que si tú dices no, dices, es que si le digo que no, se va a ir o me va a dejar o me va a abandonar. O cuando tú sientes dependencia de alguien más, o cuando te da temor la ira de otra persona, que responda con agresión o con ira. Cuando hay un temor al castigo o temor a pasar vergüenza. O que tengas temor a ser considerado como malo o egoísta. O, escucha esto es algo muy importante, porque tienes miedo a sentirte como una persona no espiritual, que es algo muy diferente, es algo muy diferente. O porque tenemos miedo a la crítica. Es muy diferente ser complaciente, ahorita lo vamos a explicar, a realmente poder ser empático o poder tener una mejor relación con los demás. O ser prudente. Son cosas muy diferentes. Ser prudente no es lo mismo que ser complaciente. Entonces, aquí es importante identificar cuál se aplica a nosotros. Segunda forma o cómo son aquellas personas que tienen conflicto con los límites. Los evasores dicen no a lo bueno. Segundo tipo, los evasores. ¿Quiénes son ellos los que dicen no a lo bueno? Decir no a lo bueno también es un problema de límites. Escucha, esta es la incapacidad para solicitar ayuda. Y cuando no queremos reconocer nuestras propias limitaciones y nuestros puntos ciegos, cuando no deseamos ver hacia el error en nuestras vidas, las personas cuyos límites son muros, no dejan pasar lo malo, pero tampoco dejan pasar lo bueno. Nadie las puede tocar. ¿Recuerdas que dijimos que para poner límites no es necesario poner muros, sino siempre tenemos que dejar una puerta abierta? Pues los evasores no dejan ninguna puerta abierta y de repente se endurecen en el corazón y no dejan entrar a otra persona, ni a Dios, ni a nadie, aunque sea en esa intención de ayudar. ¿Cuántas evasoras sabemos aquí? Híjole, necesitamos identificar, ¿verdad? Si ahí hay una ventana rota que reparar, necesitamos identificar. Tercer tipo de personas que tienen problemas con los límites, los controladores o controladoras, que aquí no vemos controladoras. Aquellos son los que no respetan los límites ajenos. Pueden ser considerados como abusadores, manipuladores, agresivos,
Escucha, este tipo de personas son sordas al no. Es decir, no saben escuchar un no y tienden a atribuir su propia responsabilidad a terceras personas. Son aquellos que cargan su propia mochila con basura, pero aparte quieren cargar también la de otros con esa misma basura. Y hay dos tipos de controladores, los agresivos y los manipuladores. ¿Cómo son los agresivos? Son como un tanque, ¿verdad? Pasan por encima de los límites de los demás, utilizan el abuso verbal, el abuso físico. Y los manipuladores son más sutiles. A veces aquí está la clasificación de algunas cuantas que somos a veces un poco controladoras, que utilizamos la manipulación porque son persuasivos para que los demás propasen sus límites. ¿Tuviste alguna amiguita por ahí que te incitaba a saltarte las clases de la escuela? ¿Sí? ¿Tenías por ahí alguien que decía, ándale, vámonos, no pasa nada? Bueno, pues ese tipo de personas son como pudiéramos poner este ejemplo, manipulan las circunstancias para salirse con la suya. Y a veces utilizan mensajes cargados de culpa. El objetivo de los manipuladores es que tú te sientas culpable, que te cargues de toda la culpa. Entonces podemos identificar en nuestra vida, poniendo algunos ejemplos como estos, puedes identificar claramente en dónde probablemente nos está faltando colocar ciertos límites. Voy a dar unos 5 minutitos únicamente para que me cuentes o que me digas cuál es el que te llama la atención y qué es lo que cuesta trabajo a veces en cuanto a establecer límites. ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta la mano? ¿Nadie? ¿Nadie? A ver, Marta. Aquí ya levantó Martita la mano. ¿Dónde estás, Marta? No te veo. Prende tu micrófono, Marta. Hola. Pues yo me identifico mucho con el número 1. Por lo que escuché, pues realmente pues así soy yo. Y pues yo sé que no es bueno. Martita es que es el ser complaciente, ¿verdad? Correcto. Que de repente sentimos como temor por establecer los límites. De repente terminamos cargados o cargadas con tantas cosas y de repente nos sentimos frustradas o cargadas de todas las circunstancias simplemente por el hecho de que no pudimos decir no, de que no dijimos no. Y esa palabra no es una falta de respeto a las demás personas. No estás agrediéndoles. Simplemente estás determinando algo que tú deseas, que no deseas, que quieres hacer o que no quieres hacer. Sabes, en nuestra cultura como latinos esto es muy difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Porque el latino suele ser cálido, ¿verdad? Suele ser cálido, suele ser servicial, suele ser afectivo y de repente podemos confundir. Es más, como decíamos, el hecho de ser personas espirituales no quiere decir que no podamos mantener nuestros límites bien definidos. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente punto que es importante y es cómo puedo empezar a desarrollar los límites. ¿Cómo puedo empezar a desarrollar límites? Porque es difícil. No te voy a decir que es algo muy sencillo, es algo de repente complicado. Podemos identificar muchas cosas en donde no lo hemos hecho, ¿no? Como pudimos ver algunos ejemplos en las palabras, en las consecuencias, en algunas cuestiones de tener incluso una separación emocional, tiempos también para ti. Podemos darnos cuenta que no es sencillo, pero
Pero ¿cómo podemos lograrlo? Vamos a pasar a este punto y quiero darle el lugar a Blanquita. Blanquita, adelante, por Hola, favor. hola chicas nuevamente. Pues ya como dice Jerry, ¿cómo puedo empezar a desarrollar límites? Bueno, chicas, ya vimos lo que son los límites, ya vimos sus respectivos ejemplos y los problemas de límites. Ahora yo te quiero hacer una pregunta y no es necesario que me contestes. ¿De dónde proviene el concepto de límites? ¿De dónde proviene el concepto de límites? Ok, pues el concepto de límites, déjame decirte que proviene de la misma naturaleza de Dios. Y te voy a explicar por qué. Fíjate, Dios se define a un ser único e independiente, con una responsabilidad propia. Él asume una responsabilidad de su persona al decirnos lo que él piensa, lo que él siente, lo que él planifica, lo que él permite y lo que no permite, lo que le agrada y lo que no le agrada. Él define como diferente su creación a nosotras y de nosotras. O sea, él es diferente a esta creación maravillosa y a nosotras. Es diferente a todos, es diferente a los demás. Nos dice lo que es él y lo que no es él. Por ejemplo, él nos dice que él es luz y amor y no que es oscuridad. También él tiene otros límites. Ustedes conocen la Trinidad. Entonces, él tiene límites en la Trinidad. La Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todas conocemos la Trinidad. Ellos tres son uno mismo y a la vez son una persona diferente, una persona distinta con sus propios límites, con sus respectivos límites. Y cada uno tiene su propia personalidad y responsabilidad. Pero entre ellos tres tienen una conexión de amor entre sí, entre ellos tres. Tienen esos límites, Dios tiene ese límite, pero también nos señala que tiene esa conexión de amor entre esas tres personas, que es uno mismo. Dios también pone límites, así como nos había explicado Jerry, en que nosotras nos dio el ejemplo de que podemos poner límites en nuestra casa, en nuestro jardín. Igual Dios tiene sus límites en su jardín, en su casa, y que no permite que la maldad prospere en ella. Él no le permite que entre maldad a su casa. Él tiene sus puertas, como habían comentado, y esas puertas Él las abre o las cierra oportunamente. Él nos permite entrar, es como nosotras, cuando tenemos aquí nuestra casa, nosotros cuando tenemos nuestra casa, nosotros le permitimos entrar a quien nosotros queremos que nos conozca, que tenga una relación con nosotras, que tengamos una confianza, una intimidad, que no le abrimos la puerta a todo el mundo, ¿verdad? Porque imagínense cómo se llenaría la casa y aparte serían muchísimos los problemas. Igual así Dios tiene ese límite de su casa. Él le permite entrar a las personas que lo quieran conocer, que quieran tener esa relación íntima entre Él y nosotras. Pero también tiene ese límite de no abrir las puertas a lo que Él no corresponde en que entre, como por ejemplo la maldad, como lo mencioné. Él tiene límites Él nos entregó a nosotras, una semejanza a Él. Y con esa semejanza nos entrega una responsabilidad personal que nos da esos ciertos límites. Él nos da ese derecho de gobernar la tierra y que seamos mayordomos responsables de la vida que Él nos está encomendando. Pero ¿qué necesitamos para poder desarrollar esos límites? Pues ser similares a los límites de Dios. Eso es lo que nosotras necesitamos, que tengamos esos límites semejantes a los límites que Dios nos está mostrando, que Dios nos está enseñando, que Dios nos está entregando. Él es un Dios con límites por ser limitado. Puso límites en su creación y eso es lo que la hace perfecta y hermosa. Ustedes salen y pueden ver
Aunque el día esté nublado, es maravilloso. A mí, en lo personal, me encantan los días nublados. Me siento muy a gusto con los días nublados, aunque luego ando con mucho suéter y todo, pero me gustan mucho los días nublados. Y realmente ustedes ven la creación que él hizo y es maravillosa y es hermosa. Pero a esa creación, él también le puso límites. ¿Por qué le puso límites? Si ustedes se pueden dar cuenta, él hizo la separación del horizonte entre la tierra y el cielo. Hizo la separación del agua con la tierra. No está junta, tiene límites el agua con la tierra. Hizo límites en el universo. Ustedes saben que tiene cada lugar su planeta. Entonces tiene límites. Toda su creación que él hizo tiene límites. Entonces nos podemos dar cuenta que es un Dios de límites. Y que si nosotras podemos o queremos encontrar esos límites y de poderlos desarrollar, tenemos que asemejarnos a lo que Él nos está enseñando, a lo que Él nos está mostrando. Vamos a irnos a un fundamento para poder construir esos límites. Es un fundamento que les voy a explicar, es el fundamento del apego. Fíjense, chicas, la verdad, no importa cuánto nos digamos a nosotras mismas, cuánto leemos, cuánto estudiamos, cuánto nos preparemos. Si no nos fijamos y desarrollamos límites con la ayuda de Dios o de personas que nos amen incondicionalmente, pues no vamos a poder avanzar, porque tenemos nosotras todo ser humano tiene una necesidad muy profunda, y es la de pertenecer, de ser parte de algo, de una relación, o de tener un hogar espiritual y emocional. Por eso les decía que la naturaleza misma de Dios es tener una relación, ya que Dios es amor, y el amor significa relación. Ese vínculo de compromiso entre dos individuos, porque no es bueno que el hombre, que la mujer estemos solos. Definitivamente debemos de tener una relación, debemos de tener un vínculo de compromiso entre dos individuos. Ese vínculo es el fundamento de la existencia de nuestra alma. ¿Por qué? Porque si nos faltan esas relaciones, no sabemos en los momentos de dificultad o de conflicto o de problema a quién acudir. Si no tenemos esa relación, no vamos a tener con quién acudir y nos vamos a sentir mal y nos vamos a sentir que no somos amadas, nos vamos a sentir inseguras. Y al momento de sentir eso, solamente nos vamos a quedar con dos opciones. O fijar límites y arriesgarnos a perder una relación, o no fijar límites y ser cautivos, como decía Jerry, del deseo de otros o de otras personas, ¿no? Tenemos que buscar una relación, un vínculo que nos comprometa con otra persona, para poder no caer en esta soledad o no sentirnos amadas. Les voy a explicar lo que es el apego. Les voy a dar un ejemplo. Y más a nosotras como mujeres y más las que somos madres. El apego es lo que un bebé, desde que está en el vientre, aprende a sentirse seguro en este mundo. Cuando el bebé nace y es cargado por nosotras entre los brazos, cuando le damos el alimento y cuando le damos su ropita, ese lugar seguro es el que se siente el bebé en un ambiente emocional saludable, porque se hace sentir bien. Ese vínculo entre la mamá y el bebé son uno mismo. Y a este vínculo se le conoce como simbiosis, que significa nadar junto a mamá. Por eso es cuando ustedes se han dado cuenta, cuando nuestro bebé se separa de nosotras, de la mamá, ¿qué pasa? Pues llora, ¿no? Y a veces no hay quien lo calme, puede llegar muchas personas a mimarlo y todo, pero él se siente seguro en el momento que nosotros lo abrazamos. Se siente calmado porque siente ese apego que lo tiene desde el vientre, desde que estaba en el vientre de nosotras, desde que estaba en el vientre de mami. Pues bien, este ejemplo del apego que les estoy dando, lo vamos a trasladar al significado de un nacimiento espiritual de nosotras. Necesitamos saber que hay un lugar seguro de protección, brazos para cargarnos
y que puedan cimentarnos y arraigar en él el amor de Dios, ya que el propósito de Dios es que seamos suficientemente amadas para que no nos sintamos solas ni aisladas cuando alguien nos falla o cuando algún vínculo se ha roto en una relación, ya sea matrimonial, con nuestros hijos. Cuando se rompe ese vínculo, hay veces que nos sentimos solas o aisladas. Y el conocer que tenemos ese amparo, eso que nos cubre en brazos de Dios, van a ver que es muy diferente. O sea, podemos sentir ese vínculo entre Dios y nosotras. El apego es correcto, es el apego a Dios, ese es el apego correcto, es el que tenemos con Dios, ya que tenemos seguro un hogar espiritual y nos ayuda a construir esas relaciones primarias. En ese amor es donde podemos identificar claramente quiénes somos y quién no somos. Es muy importante que identifiquemos ese apego, de alguna manera que nosotros lo podemos identificar tangible, es ese. Por eso les damos este fundamento del apego, porque ese apego tan importante que tenemos nosotras con nuestros hijos o nuestros hijos con nosotras cuando son bebés y cuando los cargamos y los alimentamos y los vestimos, esa seguridad que sienten esos bebés, es esa misma seguridad que nosotras podemos tener al refugiarnos, al ir al apego con Dios, al apego correcto. Pues, vamos a continuar. Ahorita le paso a Cari. No sé si Blanquita, va a nada haber más si algún otro comentario. me Si no, permites, tantito perdón que te interrumpí. Solamente quiero agradecer por los comentarios que están colocando aquí en el chat. Dulce, gracias por abrir tu corazón y por compartirnos la situación que estás experimentando. Y algo que mencionaba Blanquita es muy importante. Esta es, yo creo que la parte más importante que nos va a ayudar a establecer los límites correctos. El hombre fue diseñado para tener un vínculo, para sentirse que pertenece y que es amado por alguien. Eso está en nuestro diseño. Tú necesitas sentirte amada, necesitas sentirte valorada, necesitas sentirte apreciada, necesitas tener tu lugar y saber que ese lugar es respetado, que tus ideas son respetadas, que tus pensamientos son respetados, que tu integridad física es respetada, que incluso todas esas necesidades necesitan ser suplidas. Y sabes, ¿te acuerdas que hablábamos la sesión pasada acerca de las expectativas que a veces tenemos y que a veces no son tan realistas? ¿Por qué pensar en este apego como mencionaba el ejemplo que nos ponía Blanquita? Cuando tú estás apegada o dependiente a una relación emocional con una persona, en este caso con tu pareja o con tu esposo, ¿qué sucede cuando hay un daño, cuando hay una ruptura de ese vínculo? Cuando de repente te humilló, te abandonó, te lastimó, que probablemente constantemente está haciendo estragos esa relación en tu vida. ¿Qué sucede con ese vínculo? De repente es como si se rompiera, ¿verdad? Y si es la única persona con la que nosotros tenemos un apego, ¿qué sucede con nuestra vida? Se desmorona, se desquebraja, porque no hay algo sólido, mucho más fuerte y mucho mayor donde nosotros podamos sentir ese apego. Y por eso hablamos de ese nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque es en la nueva identidad que tú tienes, en esa naturaleza nueva, que te formas esa identidad en donde puedes empezar a poner límites y decir, esto es lo que me merezco, esto es lo que no me merezco, ese es el trato que Dios ha destinado para mí, este no es el trato que Dios ha destinado para mí. ¿Qué dice Dios de ti? Cómo Él te ama. Y cuando tú aprendes a identificar ese amor tan perfecto y ese amor tan puro, empiezas a determinar ese parámetro de amor que necesitas y que tú requieres tener.
Vamos a pasar al tiempo de preguntas y voy a pasarle el lugar a Cari. Cari, gracias, perdón por